Buenas noches con todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, bien, disculpas. Este tráfico de Quito está terrible. Buenas noches, profe. Buenas noches. Voy a tomar lista, ¿ya? Heidi Caicedo, Claudia Chiriboga. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Cristian Córdoba. Buenas noches, ingeniero presente. Muchas gracias. Johnny Fernández. ¿Estás por ahí, Johnny? Chévere. Buena asistencia, ¿ya? No te escucho, creo que estás con problemas de audio. Dale, te pongo asistencia, Johnny, no te preocupes. Ana Galván y Michelle Cisalema. Profe, buenas noches, disculpe, creo que tenía un problema Sí, con el audio, ya lo arreglé. chévere, ahí te había visto, pero te puse asistencia, ¿ya? No te preocupes. Ya, gracias. Ok. Y Celsi Salema, Presente, profe. Buenas noches. chévere, buenas noches. Listo, pues. Bueno, el día de ayer, pues revisamos la parte de la regla número uno y la regla número dos, como para dar inicio a lo que son los fundamentos de la macroeconomía. Vimos pues que dentro de la regla número uno, pues habla sobre los principales o los primeros autores o actores más bien dentro de la economía, con lo que se lanza la teoría económica en aquel entonces, ¿no? Cuando los pensadores, pues, querían, pues, un poco realizar el, un, un- un análisis justamente, pues, de la interacción dentro de las sociedades y cómo las sociedades consumen bienes y servicios, en este caso, pues, recursos de todo ámbito, ¿no? Y por eso aparecían los factores de la producción, aparecían los consumidores, aparecen los productores, ¿sí? De tal manera que, pues, que los consumidores pues, se acercan con sus necesidades, entendiendo que estas necesidades son ilimitadas, ¿sí? Y mientras que los productores pues acuden al mercado con sus productos, bienes y servicios. Estos bienes y servicios pues tienen una limitación, ¿no? Porque están superditados por los factores de la producción. Y decíamos que dentro de los factores de la producción teníamos el capital, tierra, el trabajo, la tecnología y el conocimiento, ¿no? Asimismo, pues que dentro del criterio de la producción, pues lo que se busca es el desarrollo de una maximización de los beneficios, donde nace pues todo tipo de, de ambiente de desarrollo, pues de ámbito administrativo, financiero, para lo que tiene que ver con la eficiencia y la eficacia. ¿Sí? Son las primeras acciones que se maneja dentro del análisis de la economía. Se había también pues desarrollado un concepto de esta parte económica, donde decíamos que es el estudio de los consumos que se realiza dentro de un estado, pues entendiendo pues que hay necesidades, ¿sí? Hay necesidades infinitas y pues bienes y servicios, ¿sí? limitados, y nace el concepto de la escasez, también habíamos hablado, ¿no? Sí, a través de una ecuación, pues que tiene un desequilibrio, y este desequilibrio, pues es compensado por la escasez. Un poco también el análisis de lo que es un crecimiento económico, ¿sí? Con el entendimiento de lo que son las fronteras, la- las fronteras de producción, ¿sí? Pues un poco para ver cómo se dinamiza una economía a través del crecimiento y del decrecimiento, ¿no? Como regla número uno. También pues se clasificó dentro de aquello, se clasificó
o más bien se divide la economía, pues se divide en una macroeconomía y una microeconomía, ¿no? La microeconomía, pues se va al estudio de las familias, del individuo, de las empresas dentro de los diferentes mercados, cómo se desarrolla, pues, esa interacción dentro de estos mercados para poder analizar pues la oferta y la demanda, ¿no? Y en el caso de la macroeconomía, pues lleva sus estudios hacia el valor agregado, ¿no? Sí, hacia un componente agregado que es básicamente pues la sumatoria que se da de todos los movimientos dentro de los mercados, de todos los mercados en un territorio, en un estado, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Pues para ver cuáles son las tendencias que tiene, ¿sí?, el Estado a través de sus movimientos económicos. Y principalmente, pues, buscaba desarrollar estudios sobre los principales indicadores, ¿no? Que pues teníamos como el Producto Interno Bruto, teníamos también la inflación, el desempleo y el endeudamiento, que son pues indicadores macroeconómicos de análisis globalizado, ¿no? Eso dentro de la regla número uno, ¿no? Asimismo, pues vimos dentro de la regla número dos que una vez que conceptualizamos que somos seres sociales y que generamos elecciones y decisiones, pues básicamente aparecían dos conceptos iniciales, ¿no? El primer concepto, pues el del costo de oportunidad, entendiendo que el costo de oportunidad no es otra cosa que el bien que dejo de consumir por elegir uno en particular. Entonces, de las opciones que yo puedo tener para satisfacer mis necesidades, si me decido por uno, inmediatamente el resto que dejo de lado, ¿sí?, se convierte en mi costo de oportunidad. Y asimismo, pues veíamos también la ley de rendimientos decrecientes, ¿sí?, entendiendo que en el ámbito económico y de producción, pues a nivel de análisis de productividad, de competitividad y de efectividad, decíamos que cuando la tendencia de consumo o de producción comienza a crecer, ¿sí?, mis costos que están adheridos a esta producción comienzan a decrecer. ¿Por qué? Porque puedo tener diferentes condiciones y diferente poder de negociación a través del incremento de las producciones, ¿sí? A mayor cantidad de productos, ¿sí?, mi costo comienza a detenerse, ¿sí? Normalmente tenemos productos que son variables y que son directamente relacionados con las unidades producidas, ¿sí? Pero cuando comienzo a tomar un desarrollo de producción acelerado, ¿sí?, los costos tienden a no crecer de la misma forma que el ingreso, ¿no? Por lo tanto, existe esta ley de rendimientos decrecientes. De ahí, pues, nace mucha teoría dentro de los ambientes de herramientas administrativas, de herramientas financieras para el desarrollo de las eficiencias, ¿no? Y decíamos, pues, que era el uso adecuado de los recursos que me permita, pues, generar un mejor uso, ¿no? Hacer las mismas unidades con menos recursos. Esa es la búsqueda de la eficiencia y eso es lo que lanza a través del entendimiento de lo que es una ley de rendimientos decrecientes, que es la regla número dos que se analiza dentro de la economía. Como tercera regla, pues tenemos la especialización, el intercambio y la productividad. Entonces, vamos viendo que a lo largo del análisis de las reglas se van generando y se van adhiriendo ciertos lineamientos que se los va revisando y se los va desarrollando a nivel de otras materias, ¿no? Acá vamos a ver lo que es una especialización, una tecnificación, un intercambio y una productividad, ya visto como un indicador, ¿sí?, de gestión, ¿no? Por lo tanto, pues dentro de la regla número 3 estudiamos estos tres componentes, ¿sí?, y hablamos de un circuito económico, ¿no? ¿Sí? Donde vemos que tenemos consumidores y los oferentes, ¿no? Los demandantes y los oferentes. Dentro de un mercado en particular, ¿sí?, donde tenemos pues la, la interacción entre los factores de la producción, ¿sí?, entre los bienes y servicios intercambiables, puede ser con dólares, con euros,
¿sí? Con diferentes tipos de moneda en particular. Por lo tanto, pues una forma de intercambio dentro de un mercado, pues se lo conoce como el circuito económico, donde están los consumidores y los productores, los demandantes y los oferentes, ¿no? Cada uno de ellos tiene factores de la producción y lo que buscan pues es ese intercambio, ¿no? Sí, el intercambio de bienes y servicios para satisfacer necesidades. Y es aquí en este circuito económico donde se centra el análisis del problema económico, ¿cierto? Sí. Cuando yo veo que en un mercado hay consumidores y hay oferentes, me nace tres preguntas en particular. Y a estas tres preguntas en particular se le conoce como el problema económico, ¿cierto? Sí. Cuando hacemos un ámbito de investigación, de desarrollo, de desarrollo investigativo, pues nos planteamos temas, ¿no? Nos planteamos hipótesis, nos planteamos cuestionamientos, y eso es lo que han hecho los pensadores de la economía, ¿sí? Cuando identifican que hay un estudio en particular. Lanzo una teoría y digo, pues voy a lanzar mis hipótesis. A nivel económico, las hipótesis son, ¿sí? Son tres. Lo primerito, pues si sabemos que existen participantes en los mercados, yo necesito conocer qué producir, cómo producir y para quién producir. Ese es el cuestionamiento que nace en la economía, ¿sí? Se lo conoce como el problema económico, ¿no? Donde yo necesito estudiar y llegar a determinar qué producir, cómo producir y para quién producir, ¿sí? Tres preguntas claves dentro de la economía, ¿sí? Y para dar, pues, respuesta a los problemas económicos de la sociedad, pues, lo que se busca es aplacarlos o darlos una respuesta a través de los sistemas económicos existentes, ¿no? Sí, normalmente pues el planteamiento de los sistemas económicos, ¿sí? O de la modalidad que se lleva un sistema económico dentro de un país, de un estado, pues ese será el que da una resolución a estos tres cuestionamientos, ¿no? De qué producir, cómo producir y para quién producir. ¿Estamos? Sí, entonces eso me lleva directamente a la regla número 4, ¿cierto? Sí, y dice que los intercambios realizados libremente en los mercados son la forma en que habitualmente pues se organiza mejor las actividades económicas. No obstante, existe dentro de la economía otras formas y a esto se lo conoce como el sistema económico, ¿no? Sí, sistemas económicos que pues vamos a identificar en qué sistema económico estamos trabajando nosotros como Estado, y pues vamos a ver que existen otros sistemas económicos que están planteados a nivel de los países, ¿no? La primera parte, pues, es definir el sistema económico, y la definición dice que es el conjunto de relaciones básicas, técnicas e institucionales que caracterizan la organización económica en una sociedad, ¿sí? Los estados, pues, toman y definen cuál va a ser el sistema económico que ellos van a aplicar dentro de su territorio, ¿cierto? Entonces, ese conjunto de relaciones básicas, técnicas e institucionales que caracterizan una organización económica, ¿sí? A eso se lo conoce como un sistema económico, ¿sí? ¿Qué tipos de sistemas económicos tenemos? Pues existen dos tipos de sistemas económicos. El primer sistema económico, pues, es la economía de libre mercado, ¿sí? Y el segundo sistema económico, pues, es la economía de planificación centralizada, ¿sí? Esta economía de planificación centralizada, pues, se subdivide en dos raíces más, ¿no? Y dice que tenemos la economía autoritaria y el socialismo de mercado, ¿cierto? Entonces, dentro de la economía planificada, de planificación centralizada, tenemos dos tipos más, ¿no? La economía autoritaria y el socialismo de mercado. Y nosotros hemos escuchado, pues, dentro de los ámbitos y de los modelos de desarrollo dentro de los países, hemos escuchado que existen estos modelos, ¿no? Sí. Por un lado tenemos la economía del libre mercado, pues, donde transitan la gran mayoría de países en el mundo, ¿sí? Tienen un libre mercado y han adoptado este sistema económico.
pero también conocemos ciertos países que tienen economías de planificación centralizada. Y pues básicamente como estudio que se desarrolla a nivel de este enfoque de economía planificada, pues tenemos dos: el socialismo, ¿sí? Y el comunismo, que se lo conoce, ¿no? El comunismo hace referencia a una economía autoritaria y el socialismo, pues justamente a que las economías, ¿sí?, tienen que ser planificadas por el gobierno central y que deben tener una connotación de igualdad, ¿cierto? Sí, básicamente eso es lo que busca el socialismo, ¿ok? Entonces, los sistemas económicos ya sabemos que son dos, ¿sí? Economía de libre mercado y la economía de planificación centralizada. Y dentro de la planificación centralizada tenemos economías autoritarias y los socialismos de mercado. Dice, en la selección de sistemas económicos hay que responder pues las siguientes preguntas, ¿sí? La primera es la intervención del Estado y la segunda es qué tan libre es el mercado, ¿cierto? Entonces, cuando hay una intervención del Estado, pues cuánta intervención del Estado tenemos y el libre mercado, cómo dar respuesta pues a los diferentes fallos que puede tener el mercado. Al ser libre el mercado puede pasar un sinnúmero de variables y dentro de las diferentes de los sistemas, principalmente en el sistema de libre mercado, pues lo que busca es dar una respuesta a esos diferentes fallos del mercado, ¿no? Sí, a los diferentes fallos que puede encontrar el libre mercado. Por lo tanto, pues ya dando respuesta a la problemática económica, ¿sí? Según cada uno de los modelos de los sistemas de economía, pues podemos llegar a dar respuesta a la problemática, ¿no es cierto? Que era pues dar a conocer, pues, dar una respuesta a esas preguntas, ¿no? Tanto en economía centralizada como en economía de libre mercado, ¿sí? Entonces, como una economía centralizada, si yo me hago el cuestionamiento de quién detecta la propiedad de los medios de producción, ¿sí? O quién determina la propiedad de los medios de producción, en el caso de una economía centralizada, dice que es del Estado, ¿no? Salvo que hay una parte de comercio final. En las economías de libre mercado, dice, los individuos, salvo ciertos servicios públicos que son posesión del Estado y que los brinda, ¿no? ¿Quién decide, pues, quién decide qué producir y cómo producir? Dentro de una economía centralizada hay un organismo de planificación central con resultados generalmente ineficientes, ¿no? Hay una planificación desde el Estado para saber qué producir y cómo producir. Dentro de las economías de libre mercado, pues dice que al momento de saber qué producir y cómo producir, dice, en los mercados se determinan los precios y se decide lo que se debe producir. La empresa decide cómo producirlas, ¿sí? Y por último, pues, cómo se distribuye la renta dentro de cada una de estas, de, de estos sistemas. Pues dice que en la economía centralizada, el Estado fija los salarios y procura que no exista grandes diferencias. La economía de mercado dice de forma libre, en función de los precios de los factores de la producción y de la distribución de la renta, pues es como se desarrolla, pues, esa retribución o se determina la renta de cada uno, ¿no? Entonces, la intervención en una economía centralizada, ¿sí? La intervención del Estado es plena, ¿sí? Casi en su totalidad. Y dentro de la economía de mercado, pues como decíamos, hay un libre mercado, ¿sí? Los individuos y las empresas, las personas dentro de las sociedades, pues toman las decisiones para producir, qué producir y cómo producir, pero pues obviamente hay una ligera participación del Estado, sobre todo para dar una regulación. ¿Estamos? Sí, a eso pues de esta manera los sistemas económicos dan respuesta a los diferentes problemas económicos. ¿Sí? Regla número 4, donde habla de los sistemas económicos. ¿Qué pasa con la regla número 5? ¿Sí? Dice que dentro de esta regla número 5, dice el sector público puede corregir y mejorar a veces la forma en la que, en que actúan las empresas y los individuos, sobre todo cuando hay un libre mercado.
Cuando existe un libre mercado, pues puede existir diferentes fallos de mercado, ¿cierto? Y el primer fallo de mercado, pues es una competencia imperfecta, ¿no? Los defectos externos como la contaminación, los bienes públicos y la información imperfecta, ¿sí? Esos son los principales fallos de los mercados, ¿sí? Y que de alguna manera, pues la intervención del Estado, pues para regular estos fallos del mercado, tiene que ser vital dentro de una economía de libre mercado. Nosotros, pues como Ecuador, identificamos que nos manejamos dentro de una economía de libre mercado, ¿cierto? Sí. Y asimismo, pues como cualquier mercado, pues identificamos cuáles son nuestras fallas de mercado, ¿cierto? Sí. Y sabemos que dentro de la economía, de economía ecuatoriana, pues tenemos una competencia imperfecta. ¿Por qué? Porque hay competidores que tienen muchos recursos, ¿sí? Y competidores de escasos recursos, ¿sí? A eso se refiere con una competencia imperfecta. Efectos externos como la contaminación, ¿sí? Dentro del mercado, del libre mercado, pues sabemos que en el comercio, tanto nacional como internacional, hay una transacción y hay algo que regularizar, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo lo regularizamos? Pues a efectos de que el ingreso de productos al Estado, pues existe aranceles, existen ad valorem, ¿cierto? ¿Sí? ¿Que regulariza qué? Pues regulariza esta contaminación que se puede dar en los mercados a través de de la manipulación de los productos a su ingreso, en esta parte de ingresar productos sin ningún costo, ningún arancel, pues un poco para desarrollar este tipo de malas prácticas dentro de los mercados. Los bienes públicos, sabemos que ciertos servicios dentro del libre mercado, por más que exista un libre mercado, sabemos que hay ciertos servicios, principalmente los servicios básicos, que son netamente y son exclusivos del ambiente público que el Estado brinda, ¿sí? A través de este ambiente, ¿no? Y por último, pues de la información imperfecta, ¿sí? ¿Cómo accedo yo a cierta información, ¿sí? Y pues la posibilidad de unos participantes de acceder a una mayor información y asimismo una parte del mercado que no puede acceder a estos datos. Y para cada uno de ellos, pues el Estado va tomando decisiones y va lanzando leyes principalmente para aquello, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, una competencia imperfecta, cuando existe prácticas de fallas de mercado, pues la parte de monopolio y el oligopolio dentro de los mercados, pues son parte de fallos de mercado. Por lo tanto, el gobierno pues lanza una política antimonopolio, ¿no es cierto? Sí, antimonopolio y antioligopolio. Dentro del Ecuador, pues hay una ley antimonopolio, ¿sí? Que prohíbe que dentro del Estado existan prácticas monopolísticas, ¿no es cierto? E inclusive de oligopolio, que es la asociación de un número de participantes para controlar el mercado. Y el monopolio, pues un participante regula el mercado a través de su capacidad que tiene de producción, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una, una institución muy grande, eh, una productora muy grande dentro del mercado que puede manejar la oferta de los productos y desabastecer de una manera importante el mercado, pues puede controlar el mercado y los precios, ¿cierto? Si yo dejo de abastecer un producto en particular, ¿qué es lo que pasa? Pues la tendencia es que comienza a subir el precio de los productos, ¿cierto? Entonces, estas prácticas normalmente se los trabaja cuando existen prácticas monopolísticas e inclusive oligopolistas, ¿cierto? Que es un monopolio, una sola persona, ¿sí? En el caso de un oligopolio, pues es cuando dos o más participantes toman el control del mercado y toman este tipo de decisiones. Desabastecen el mercado y el precio sube, ¿cierto? Entonces regulan y no permiten que la ley de la oferta y la demanda se cumpla. Por lo tanto, el Estado pues garantiza a través de leyes, ¿sí? Generar pues un control para erradicar o prevenir que no existan prácticas monopólicas dentro de la economía, ¿sí? Los efectos externos y la contaminación que se puede dar
dentro de sobre todo del comercio internacional, ¿sí? Recordemos que para eso existen las aduanas en los estados, pues hay un ambiente de territorio, ¿sí? Y que todo lo que se produce dentro del Ecuador, pues tendrá pues una prioridad y cuando existen pues ya el libre mercado pues también entra en el proceso del comercio internacional, ¿cierto? Por lo tanto pues el Estado pues dentro de sus lineamientos y de sus leyes a través de erradicar cualquier tipo de contrabando, ¿sí? Lo que hace es lanzar pues diferentes políticas, en contra del contrabando y lo otro para regularizar los mercados a través de prácticas de generación de aranceles, ¿cierto? Sí, entonces para que ingrese un producto en el mercado y que no distorsione el mercado, pues tiene que pagar un tributo, ¿no? Un arancel. Y esos son lineamientos que regulan los efectos de la contaminación, vista la contaminación como el contrabando y las malas prácticas en el ámbito del ingreso de productos a los mercados en el Ecuador, ¿sí? Y tenemos leyes que garantizan que dan una protección hacia las producciones y a los productos de ambiente nacional, ¿sí? Los bienes públicos también están regularizados, ¿sí? Ya saben, pues hay diferentes bienes públicos que solo garantiza el Estado en la entrega de este bien para que no exista pues una mala práctica dentro del mercado. Por lo tanto, acoge el Estado, ¿sí? Diferentes ámbitos. Unos pues de los servicios básicos, ¿sí? Energía eléctrica, agua y la parte de telefonía, ¿no? La parte de registro también, de registro personal, también lo acoge el Estado. Entonces, el Estado tiene ciertos servicios que son principalmente servicios básicos, ¿sí? Que los tiene a su posesión. Sabemos, pues, obviamente que dentro del ámbito de las ineficiencias, pues también puede generar una salida de esos servicios, sobre todo en el tema eléctrico, en las concesiones de agua potable, ¿sí? Que puede ser privatizado, ¿no? En el tema de telecomunicaciones también, sabemos pues que hemos visto que dentro del Estado pues hemos visto transitar pues las empresas públicas a ser empresas privadas y, bueno, y luego pues retomar, ¿no? Como es el caso de CNT. En un momento determinado, pues cuando era empresa del Estado, pues fue sometida a una privatización, pasó a ser privada. Sí, luego después de un tiempo retomó el Estado y recuperó esa empresa, ¿no? Entonces, este tipo de bienes públicos, pues que garantiza el Estado, ¿sí? Dependiendo de la eficiencia que pueda tener el país de poder controlar y desarrollar este servicio, pues será bien prestado. Si no, caso contrario, pues se somete a este tipo de prácticas de privatización. Pero de alguna manera controlan, ¿sí? Estos productos que son de primera necesidad, ¿no? Sí, o estos servicios que son de primera necesidad. ¿Sí? La entrega de agua potable, la entrega de servicio eléctrico, las telecomunicaciones, ¿sí? Y la parte de identificaciones, ¿no? Que son pues todo este tema de cedulaciones y lo que maneja el registro civil. Otro aspecto importante, pues el acceso a la información imperfecta. Recordemos que una de las características de un mercado, pues es que se transita mucho y se maneja mucho el tema informativo, ¿sí? Entonces, podemos tener un fallo de mercado cuando la información no es entregada a todos los participantes, ¿cierto? Entonces, si yo tengo información privilegiada, pues puedo tener una ventaja competitiva contra el resto. Entonces, el Estado lo que hace es garantizar que el ámbito de la información imperfecta, pues la pueda controlar a través de cierta toma de decisiones, ¿no? Dentro del Ecuador, pues hoy en día, pues hay ciertas leyes que garantizan el uso de los datos, ¿no? Hay organizaciones como la DINARDAP que se dedica, pues justamente a recopilar información y a distribuir la información de una forma equitativa, ¿cierto? Entonces, sí, básicamente habla de esa intervención del Estado en los fallos del mercado. ¿Qué fallos tenemos? Competencia imperfecta, efectos externos como la contaminación de los mercados, el tratamiento de los bienes públicos y la información imperfecta.
Y para cada uno de ellos el Estado tiene que entrar en participación. Y es por eso que decía, en el caso de las economías de libre mercado, pues si de alguna manera es libre el mercado, pero existe una pequeña participación del Estado, sobre todo para regularizar. ¿Qué regulariza? Los fallos del mercado, ¿sí? Esos fallos del mercado que pueden existir, ¿sí? El que más tiene puede tener una mayor ventaja sobre terceros. Entonces, lo que el Estado entra es a dar una regulación mínima, pero genera una regulación del mercado. Y con esto, pues lo que se permite dentro de la regla número 5 pues es una correcta distribución, ¿sí? Una distribución desigual de la riqueza. Recordemos que hay un libre mercado, y pues obviamente, si estamos enfocados en que el que más tiene, pues más gana, ¿sí? El Estado también interviene ahí con sus políticas tributarias, ¿cierto? ¿Sí? Donde hace una redistribución de la riqueza. Por lo tanto, ¿qué dice? El que más gana más paga también tributos, ¿no es cierto? Es una forma de hacer una redistribución de la riqueza, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, pues forma parte de las políticas y del ambiente de legislación que desarrolla el Estado como participación dentro de los mercados, sobre todo en el caso de los libres mercados, ¿no? Esto, pues, dentro de una economía planificada no existen fallos de mercado. ¿Por qué? Porque el mercado lo controla el Estado, ¿sí? En el caso de la distribución desigual de la riqueza, ¿sí? En ámbitos socialistas, el Estado distribuye de forma equitativa pues a cada uno de los participantes del Estado. En autoritario pues se forman grupos y los grupos de jerarquía alta tienen más recursos y las personas de menos jerarquía tienen menos recursos, pero todos tienen una equidad dentro de sus segmentos, ¿no? Es un poquito, es el desarrollo de un modelo comunista, ¿no? Sí, si bien es cierto, pues todos tienen acceso a todos los servicios, pero pues depende en qué nivel o qué sector me encuentro, es un poquito más de ese desarrollo. Y en el ámbito socialista, pues sabemos que la equidad es para absolutamente todos. Gana en la misma cantidad la persona que tiene una responsabilidad muy alta como las de responsabilidad muy baja. Por lo tanto, la igualdad siempre estará en el ámbito socialista. Y el libre mercado, del que mayor posesión tiene, mayor posesión, mayor participación puede tener dentro de los mercados. Ahora, ¿sí? Esta distribución desigual de la riqueza la controla el Estado a través de qué? De una política de una redistribución de esa riqueza, ¿cierto? Con políticas tributarias, ¿sí? El que más genera recursos es el que más paga. El que menos genera recursos, menos paga y en algunos casos no paga. ¿Cierto? Hay extensiones para esas personas. Por lo tanto, pues es una manera de intervención del Estado para redistribuir la riqueza, ¿ok? Eso como regla número 5, la participación del Estado para corregir fallos de mercado y para una distribución desigual de la riqueza para dar lineamientos para redistribuir esa riqueza. La regla número 6 dice que los agentes que actúan en la economía responden en su comportamiento a los incentivos que se la presentan, ¿cierto? Sí, en este caso pues tenemos tres roles en particular. ¿Qué se analiza dentro de la regla número 6? Los roles, el rol del mercado, el rol del beneficio y el rol de la eficiencia, ¿sí? Vamos viendo que a través de los conceptos fundamentales van apareciendo estos conceptos que son de prácticas, ¿sí? De prácticas tangibles dentro de lo que son la economía, cuando ya desarrollas pues las herramientas y las traes hacia el mercado. Un estudio del mercado, un estudio de los beneficios y un estudio de la eficiencia de los mercados, ¿no? Eso como regla número 6, donde los agentes que actúan dentro de la economía responden a los diferentes comportamientos con incentivos, ¿sí? Que se les presenta. ¿Para qué? Para modelar. Hay incentivos en la participación de mercados, incentivos en los beneficios, incentivos en el mejoramiento de su eficiencia y de su eficacia, ¿no? Entonces, todo esto viene con una retribución dentro de la regla número 6. Luego, pues nos vamos a centrar en la regla número 7, ¿sí? Pues dice la regla número 7, para conocer la economía hay que conocer la forma
en que los economistas realizan sus análisis, ¿no es cierto? Y a eso es a donde vamos a llegar en este momento nosotros, ¿sí? El día de hoy, pues vamos a hacer una pequeña investigación muy rápida. Vamos a traer dentro de la web, vamos a consultar, ¿sí? Análisis económicos desarrollados por los analistas económicos, ¿cierto? Es la primera instancia que nosotros hacemos, ¿sí? Dentro de un ambiente práctico, ¿sí? Y trayendo números reales, vamos a traer pues un análisis macroeconómico, ¿sí? De un analista en el Ecuador, ¿cierto? ¿Sí? Cualquiera sea este el caso. Entonces nos vamos a centrar el día de hoy en la regla número 7. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer, ¿sí? La economía ecuatoriana. ¿Y cómo lo hacemos? No hay una mejor forma que saber cómo escriben los analistas económicos, ¿ok? Cuéntame, Claudia, ¿tienes alguna pregunta? Sí, no sé si es que fue mi internet, Inge, pero se cortó cuando estaba diciendo que íbamos a hacer algo. Ah, sí, no te No, preocupes. se No te cortó. preocupes. Ya, entonces les comentaba que vamos a centrarnos el día de hoy en la regla número 7, ¿sí? Y para centrarnos en la regla número 7, pues necesitamos conocer cómo escriben los economistas dentro de la economía ecuatoriana, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Que para realizar un análisis o conocer la economía ecuatoriana, vamos a consultar el día de hoy un análisis macroeconómico de un analista, ¿sí? No necesariamente ecuatoriano, pero sí de un análisis del Ecuador, ¿sí? Para el último año, ¿sí? Podemos tener información de análisis económico del año 2025, ¿sí? O del cierre de 2024 y las proyecciones del 2025. El día de hoy vamos a hacer eso, ¿sí? Necesito que ingresen a sus buscadores, Google, ¿sí? Revisamos un análisis económico, ¿sí? Vamos a hacer un análisis económico, vamos a traer, no vamos a escribirlo, sino simplemente vamos a traer el documento, ¿sí? Y vamos a compartirlo dentro de este foro, lo vamos a compartir, ¿sí? Porque queremos conocer y vamos a ver los diferentes puntos de vista de cómo se maneja, ¿sí? Cómo se maneja el análisis económico. Entonces, para la regla número 7, el día de hoy vamos a consultar dentro de la web, vamos a consultar un análisis económico de un analista, ya sea nacional o extranjero, ¿sí? Análisis económico del Ecuador. Entonces, busquemos un informe de un análisis económico del Ecuador. ¿Estamos? Para esto, pues tomémonos 5 minutitos para que revisen, puedan leer, ¿sí? Y con eso, pues ustedes, 10 minutos mejor, con lectura 10 minutos. Entonces, por favor, les pido que busquen, lo encuentren, lo revisen, lo lean, entiendan un poco lo que dice y luego, pues lo vamos a traer acá al foro para comentarlo y conocer. ¿Por qué? Porque se va a atar directamente con la regla número 8. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a atar este informe con la regla número 8. Así que tenemos 10 minutitos para encontrar un análisis macroeconómico, ya sea del año 2024 o del 2025, de analistas económicos. ¿Sí? Hay ejemplos en el Ecuador, pues tenemos a Walter Spurrier, tenemos tenemos por ahí a Pablo Lucio Paredes, ¿sí? Pues tenemos ahí estas Big Four que son Deloitte, Ernst Young, Price, ellos hacen análisis económico. El FMI, Banco Mundial desarrollan análisis macroeconómico, por lo tanto, un análisis de la macroeconomía ecuatoriana puede ser del cierre del 2024 y proyección del 2025 o lo que va del 2025. Así que 10 minutitos ¿qué hora es en este momento? Son las 8:02, ¿sí? 8:10, pues nos volvemos a juntar para revisar estos análisis macroeconómicos que encuentren. Por favor, los revisen, los leen, porque los vamos a dar a conocer dentro de este foro. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿No? Perfecto. Entonces, tienen 10 minutitos para desarrollar este aspecto, ¿ok?
Listo, muchachos, ¿cómo nos fue? ¿Tenemos ya el análisis macroeconómico? Perfecto, muy bien. Entonces, lo primero que necesitamos es pues aplicar esta regla número 7. El día de hoy pues vamos a desarrollarlo a lo práctico, vamos a ver qué dice un analista económico, sí, vamos a ver qué dice un analista económico de la economía ecuatoriana, cómo lo ve, sí, y cómo pues enfrenta él su análisis y vamos a revisarlo el día de hoy, ¿ok? Para esto pues el día de hoy, después de una vez que lo presentemos, dentro de la plataforma, en la unidad número 1, hay una parte de debate, es justamente dar a conocer, es un foro de debate donde vamos a dar a conocer estos informes macroeconómicos, ¿sí? Los vamos a trasladar allá al foro para que todos lo conozcan, ¿ok? Pero hoy vamos a revisar pues, un par de análisis dentro de este foro, ¿ok? Así que, pues, Ingeniero, cuéntame, Johnny. una consulta. Yo tengo un análisis económico hecho del Banco Central. ¿También vale? Porque no Sí, es sí, de sí, un sí. analista económico, pero es No, del... recuerda que los que efectúan análisis macroeconómico, pues son las principales instituciones. Dentro de ellas, Ajá. pues como habíamos visto, el Banco Central, el INE, pues y pues organismos multilaterales que veíamos como el Banco Mundial, el FMI, y también puede ser un analista económico, una persona natural, ¿no? Sí, Ya. hay personas que, Ah, entonces está bien. así que no hay problema. Eso lo vamos a Ya, traer. muchas gracias. En el foro lo pueden cargar lo pueden cargar a través del archivo, así que no hay problema, ¿sí? Pero lo que me interesa en este momento, pues, es conocer qué es lo que dice cada uno de estos análisis, ¿ok? Así que, pues nada, está abierto el foro para que me puedan contar, alguien que quiera iniciar con su participación. ¿Sí? Es dar lectura a lo que dicen, porque lo que nos interesa es lanzarnos información para analizar la regla número 8, ¿ok? Cristian, ¿tienes Yo información? puedo... Cuéntanos, Vaya. Claro, si gusta le puedo compartir el por que yo favor. encontré. Dale, no te puedes compartirlo ahí. Inge, es que nos vamos ahorita a Red Humana, No todavía, no de momento. ¿no? Lo vamos a trabajar acá. Una vez que terminemos, lo pueden pasar este mismo archivo que ustedes encontraron, lo trasladan al foro, ¿ok? Sí, son nada más para dejar constancia que hicimos el trabajo. Pero pues nos interesa más lo que dice el analista. Este de aquí encontré yo Vamos a ver, ¿qué dice? en en sus perspectivas de economía mundial publicadas el pasado 14 de octubre. El Fondo Monetario Internacional, FMI, ubicó en un 3,2% un previsor del Producto Interno Bruto en Ecuador para finales del 2025, es decir, 1,5 de lo que se esperaba en abril de este mismo año. Y dice, según el análisis del FMI, la economía ecuatoriana será una de las que más crecerá en la región. En Notimundo al Día, Pedro Montalvo, catedrático y analista económico, señaló que durante los primeros trimestres del 2025, Ecuador tuvo un crecimiento importante frente al 2024, donde hubo una contradicción de la producción. Así, durante el primer semestre de este año, la producción registró un crecimiento de 4,3%, según el Banco Central del Ecuador, que es un buen indicador en este punto. Montalvo explicó que uno de los factores fundamentales para este repunte fue el consumo de los hogares, el cual depende del contexto político y social del país. Esto podría variar en la actualidad en el marco del paro indígena que este 22 de octubre inicia en el segundo mes. Esto sería caminar 3 pasos hacia adelante y nuevamente hacia atrás, lamentó. El experto explicó que desde el 2016 la economía nacional venía enferma y se agravó en el 2020 con la llegada del COVID, donde hubo una contracción del 9%. No obstante, desde el 2021 la economía tuvo un incremento cercano al 9%, al que se mantuvo similar en el 2022, mientras que en el 2023 creció en cerca del 3%. Sin embargo, en el 2024 hubo una nueva
contracción. Por ello, el 4.3 que indica el FMI es el contraste entre el segundo trimestre del 2025 frente al mismo periodo del año pasado. Pedro Montalvo, uno de los retos para el país es poner énfasis en sectores como el agrícola, el petrolero, los cuales generan grandes recursos y plazas de empleo para el país. Perfecto. Ese es el que... Genial. Entonces, ahí tenemos un análisis macroeconómico que está fundamentado con información del FMI, está fundamentado con información del Banco Central, está Y un analista. también de un analista económico también, ¿no es cierto? Sí, del señor Montalvo, un analista económico, ¿no? Entonces, hay sustentos, hay información, hay cifras, ¿sí? Y cómo va el segundo trimestre de este año, ¿no? Entonces, un poco de información que nos interesa muchísimo para conocer, ver qué es lo que dice. Hemos escuchado palabras que normalmente frecuentan en los análisis, ¿no? Hay crecimientos, hay decrecimientos, hay contracciones, hay restricción, hay crisis, son base de ambiente de análisis, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Cristian. ¿Alguien más que nos pueda presentar? Deje ver si le Yo puedo tengo presentar el Inge. mío. Dale, Johnny, querías, mil disculpas, Claudia. Vamos a ver, Johnny, cuéntanos. Ahí le voy a tratar de... Somos Presenta. primero las damas. Sí, pero le ganaron hace un rato a Johnny, entonces ya, para No ser mentira. Dale, Johnny, dale. No, no. Creo consecuente que con ese tengo el juego. mismo que Johnny. Creo que No, tengo ya el le mismo. ganó. Dale, vamos a ver qué tenemos. Ya, eso quiero ver porque tengo un problema. Lo que pasa es que se me dañó la compu y estoy ahorita con el teléfono. Ingeniero, ¿le puedo dar lectura? Sí, 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 te podemos dar escuchamos. una lectura, vamos a ver Hola, algo. hola. Sí, te escuchamos ahí. Ya, le voy a dar lectura porque no me deja compartir el teléfono. Dale, no te Ya, preocupes. tengo un análisis macroeconómico del Ecuador en el año 2024. Perfecto. Nos explica que durante el año 2024 la economía ecuatoriana mostró un crecimiento moderado en medio de un contexto internacional complejo. Ujú. Según el Banco Central del Ecuador, el Producto Interno Bruto, o sea, el PIB del país creció alrededor de un 1.5%, impulsado principalmente por el sector no petrolero, en especial el comercio, la construcción y los servicios financieros. Sin embargo, el desempeño estuvo limitado por factores como la inseguridad interna, la reducción de inversión pública y los efectos del fenómeno del Niño, que afectaron la producción agrícola y pesquera en el país. La inflación promedio anual se mantuvo controlada con una tasa cercana del 2.2%, reflejado reflejando la estabilidad derivada de la dolarización. No obstante, el mercado laboral continuó mostrando debilidades estructurales. El empleo adecuado cerró un torno de solamente el 34%, mientras que la informalidad laboral siguió siendo uno de los principales retos sociales. En el ámbito fiscal, el déficit del sector público no financiero se ubicó alrededor del 3% del PIB, debido al incremento del gasto corriente y al menor ingreso por exportación del crudo. A pesar de los esfuerzos del gobierno por implementar medidas de ajuste, la deuda pública bordeó el 57% del PIB, manteniendo la presión sobre las finanzas del Estado. En materia externa, las exportaciones petroleras disminuyeron levemente, pero fueron compensadas parcialmente por un mejor desempeño de las exportaciones no petroleras, especialmente el banano, el camarón y el cacao. Las, y, las remesas se mantuvieron como una fuente importante de ingresos, contribuyendo a la estabilidad de la balanza de pagos. En resumen, el año 2024 fue un año de crecimiento limitado pero estable, caracterizado por una economía dolarizada con inflación baja, finanzas públicas presionadas y desafíos estructurales
en empleo y productividad. Fuente del Banco Central del Ecuador. Perfecto, muy bien. Tuvimos cifras de igual forma, tuvimos la referencia de dónde viene el análisis, ¿sí? Tenemos también algo de perspectivas, ¿sí? De lo que viene desarrollándose. Excelente, muchas gracias, Johnny. Eh, Listo. Claudia, cuéntanos. Creo que tengo el mismo, perdón, Veamos, ¿qué tienes tú? ahora sí, justo se me dañó, ahora sí no es mi culpa. Creo que es el mismo. ¿En qué página leyó Johnny? Pero bueno, creo Ah, que yo es busqué en el Banco Central, sí, pero ¿en Central. qué página leyó? ¿Cómo en qué página? ¿En qué página de del estudio? Ya, en www.bancocentral.fin.es. Ese. Bueno, ya, yo creo que tengo igual, espera, a ver, meeting info. O sea, si sacaste del Banco Central vas a tener el mismo concepto que yo, pues, porque Sí, son las sí, mismas cifras. claro, sino que le estaba preguntando en qué página estaba leyendo. Ya, debe ser ¿es el informe completo? A ver, Ahí estoy compartiendo, Inge. veamos. Perfecto. Sí. Pero bueno, estaba leyendo aquí, verá, en la página 22, Inge, Ujú, está sobre la generación de la demanda de generación eléctrica, la demanda y ujú, generación de energía eléctrica, que me pareció chévere. Pero dice, verá, en el segundo semestre del 2024, la economía ecuatoriana enfrentó una prolongada ausencia de lluvias eh, que incidió directamente en el caudal de los ríos a nivel nacional y por lo tanto en la generación hidroeléctrica. Esto ocasionó el racionamiento del suministro de energía eléctrica hacia el sector de las familias y empresas, ante la imposibilidad de atender una demanda creciente con generación de energía térmica, eólica, fotovoltaica, biogás e importación de energía eléctrica. Cabe destacar que entre 2019 y 2023 la demanda de electricidad se incrementó en un 19%, como se puede observar en la figura 3. En términos de participación, la generación eléctrica a través del Sistema Nacional Interconectado, SNI, proviene en un 78.4% de energía hidroeléctrica, 16.0% de termoeléctrica, 1.4% de energía no convencional y 4.1% de importación de energía eléctrica proveniente de países vecinos. ujú. Bueno, eso, como consecuencia del estiaje que atravesó el país en los últimos meses del 2024, las reservas de agua en los embalses de las hidroeléctricas Mazar, Paute, Sopladora y Coca, Codo, Sinclair llegaron a su cota mínima no operativa, lo que redujo significativamente la producción de energía eléctrica, especialmente en octubre y noviembre del 2024. Como resultado del déficit en el consumo diario de energía en todo el país, se dio paso a los racionamientos eléctricos Perfecto. del Banco Central. Pero bueno, Sí. acá también en la página 14, Inge, no le voy a leer, pero porque está Ujú. bastante. Pero bueno, aquí dice situación macroeconómica del Ecuador en el 2024. Perfecto. Y ahí habla sobre el Neutral. sector real, ¿no? Ajá. Chévere, muy bien. Entonces, bueno, en todo caso, vamos avanzando. Igual, un informe del Banco Central, pues nos trae cifras, nos trae referencias, bueno, nos da más que nada cifras, pues, de cálculo bajo metodología, ¿no? Así que, pues, vamos a irlo analizando bajo ese esquema. Chévere. Muchas gracias, Claudia. No sé si, Alexandra, tienes algún informe Sí, profe, yo adicional. encontré a ver, Vamos a déjeme. ver qué tienes tú. Ay, a ver, déjeme comparto. Yo encontré este de aquí, que dice el Banco Mundial en Ecuador. Perfecto. Ujú. Y dice, Ecuador posee un gran potencial económico gracias a sus ventajas comparativas en hidrocarburos, minería, agricultura y turismo.
Sin embargo, entre 2015 y 2024, el crecimiento promedio fue apenas de 1,1% anual. Este bajo desempeño se relaciona con la volatilidad de los precios del petróleo, el impacto del COVID-19, desastres climáticos, riesgos fiscales, variabilidad en la oferta eléctrica y el deterioro de la seguridad. Además, persisten factores estructurales como regularizaciones laborales rígidas, distorsiones de precios, barreras al comercio e inversión y brechas educativas que limitan el desarrollo. En este contexto, 1 de cada 4 ecuatorianos vive en pobreza y 1 de cada 10 en pobreza extrema, situación vinculada a un mercado laboral con informabilidad superior al 50%. En materia fiscal, Ecuador ha logrado avances importantes. En mayo de 2024, el FMI aprobó un programa del Servicio Ampliado, SAF, para estabilizar las cuentas públicas. En julio de 2025 se realizó la segunda revisión del programa, aumentando el financiamiento del FMI de 4.000 millones a 5.000 millones. En este contexto, el déficit fiscal se redujo del 3,4% del PIB en 2023 al 1,3% en 2024. Los ingresos aumentaron por medidas tales como el aumento del IVA del 12% al 15%, impuestos temporales a grandes empresas y bancos y una amnistía fiscal, mientras que la eliminación del subsidio a la gasolina fue clave para la reducción de los gastos. Aunque el déficit anualizado del primer semestre de 2025 es del 2,9%, se espera que las medidas que se vienen adoptando lo reduzcan por debajo del 1% al cierre del año. Se prevé que el PIB repunte el 2,3% en 2025, tras una contracción del 2,0% en 2024, impulsado por menor incertidumbre política, mayor suministro energético y reducción de riesgos fiscales. Se espera una disminución del superávit externo en los próximos años por el aumento de importaciones en línea con una demanda interna más dinámica. La inflación seguiría baja, como en las últimas 2 décadas, bajo el esquema de dolarización. Para impulsar el crecimiento, Ecuador debe continuar abordando los desequilibrios fiscales y mejorar la seguridad. Es necesario fomentar la inversión privada en sectores competitivos, reducir barreras al desarrollo del sector privado, fortalecer el marco de insolvencia, promover la competencia y el comercio y mejorar la normativa laboral. Perfecto. Esto fue hecho en octubre 10 del 2025. Perfecto. Chévere. Entonces, análisis, por favor, descárguelos, pásalo a Word, el PDF y cárguelo a la plataforma, ¿sí? A medida que se lo pueda cargar, sobre todo el tema de los del Banco Central, que son bastante extensos, descárguelo y tratemos de cargar al foro de la plataforma que está en la unidad número 1, que forma pues como presentación o como descargue de pues, cumplimiento de esta primera instancia. Nosotros nos vamos a centrar justamente en estos análisis, porque quiero que los tengamos a la mano y que esté cargado en la plataforma, porque vamos a continuar haciendo análisis bajo el criterio de lo que son estas reglas. Nos falta ver lo que es la regla 8 y la regla número 9. ¿Por qué? Porque habla justamente, ¿sí? Una vez que conocemos y hacemos práctica de la regla número 7, ¿sí? Conocemos cómo está la economía de un país a través de saber cómo los analistas económicos hablan de su economía, ¿cierto? Entonces, ya tenemos el primer insumo, que es el análisis económico desarrollado por diferentes analistas, ¿cierto? Y hemos aplicado la regla número 7, ¿sí? La primera parte. Dice que la regla número 8, la economía necesita, pues, no creo que estoy compartiendo, ¿cierto? Entonces, antes de nada lo vamos a compartir. Perfecto. Entonces, como les decía, pues aplicamos regla número 7, ¿sí? Conocemos la economía,
¿sí? Entendiendo pues cómo los economistas realizan sus diferentes análisis. Hemos hecho esa primera parte, ya tenemos análisis, ustedes van a cargar a la plataforma y ya tenemos sus primeros análisis macroeconómicos, no desarrollados por usted, sino por un analista económico, ¿sí? La regla número 8 habla que la economía necesita simplificar la realidad para poder estudiar los diferentes modelos, ¿sí? Hacer necesita simplificar su realidad, ¿no? ¿A través de qué? Pues de diferentes objetos de interés. El primer objeto de interés, pues, es las teorías económicas, ¿sí? Analizar los modelos económicos, determinar las variables económicas, ya sean de ámbito endógeno o de ámbito exógeno, ¿no? Determinar stock versus flujos, ¿sí? Análisis de los nominales versus los reales. Vimos ahí un poco en el tema de los análisis del Banco Central, pues habla sobre sectores reales y sobre sectores nominales. Ya vamos a entender y vamos a conocer qué significa cada uno de ellos, ¿no? Sí, y cualquier otro tipo de datos económicos. Esto se refiere, pues, a que un dato económico son hechos expresados en cifras que ofrecen información sobre las variables económicas, ¿sí? Puedo yo tener datos de valores reales en valores constantes y los valores nominales de valores corrientes, ¿sí? Cuando nosotros desarrollamos un poco de planificación, vemos cuál es una realidad y cuál es un ámbito de planificación o valor nominal, ¿sí? A partir de esto comienzan a aparecer los diferentes índices dentro de la economía, ¿sí? Un índice de precios al consumidor representa el costo de la canasta básica en dólares consumido por una economía doméstica representativa, ¿sí? Cuando sacamos datos económicos, estamos hablando de los diferentes indicadores de ambiente macroeconómico, que es la regla número 8, ¿sí? Un analista económico lo que busca, ¿sí? Para desarrollar su análisis, pues será encontrar los diferentes datos y las diferentes cifras que expresan estos datos económicos, ¿ok? ¿Sí? Y vimos que cada uno de los análisis macroeconómicos que encontramos, pues entregan cifras, entregan estos datos económicos, ¿no? Ya sean valores reales como valores nominales, ¿sí? Y llegamos a determinar, pues, los diferentes índices y los indicadores macroeconómicos, ¿no? La regla número 9, pues es de vital importancia para un analista económico, para un economista, para un administrador, para un financiero. Dice que los economistas no solo tratan de conocer la realidad, sino que en ocasiones también se ocupan de transformarla, ¿sí? Por lo tanto, aparecen los dos enfoques de lo que es la economía, ¿sí? Y cómo se expresan los economistas a través de la economía. Y son bajo dos criterios. El primer criterio, el de economía positiva, y el segundo criterio, el de economía normativa. Cuando el analista económico habla en economía positiva, habla de lo que es, ¿cierto? Por lo tanto, dice como ejemplo, pues la importancia del sector público dentro del mercado, ¿sí? Cuando yo hablo en economía positiva es como habla el Banco Central, ¿sí? El Banco Central dice, la inflación del Ecuador alcanzó el 1.5%, ¿sí? Eso es lo que es. Está hablando en economía positiva, ¿cierto? Vimos por ahí un análisis con referencia al INDEC, ¿sí? O el índice de precios del consumidor alcanza los 1.800 puntos, ¿sí? Eso es de economía positiva. ¿Por qué? Porque es el dato comprobado que viene de una metodología y es lo que es, ¿cierto? En el caso de la economía normativa, los economistas, los analistas económicos también manejan y desarrollan sus informes a través de economía normativa y dice a través de lo que debería ser, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y qué es lo que debería hacer? Pues dice, ejemplo, debería el Estado aumentar o disminuir su peso, o su carga de trabajadores dentro Entonces, es una sugerencia, ¿cierto? Cuando yo hablo en economía positiva, hablo de lo que es la realidad, ¿cierto? De las cifras que lanza después de aplicar una fórmula, después de aplicar una metodología, ¿sí? Y del resultado de aplicar esa fórmula. La economía normativa, en cambio, habla de la sugerencia que puede hacer el analista económico para que esas cifras ya dadas puedan mejorarse.
Y hemos visto que los analistas, en los análisis que hemos visto, ¿sí? Unos tienen la particularidad de hablar en economía positiva porque únicamente hablan de los resultados conseguidos durante un periodo en particular. Esa es la responsabilidad del Banco Central, por ejemplo, hablar en economía positiva. ¿Por qué? Porque ellos tienen que dar a conocer los datos específicos después de haber aplicado fórmulas y metodologías de cálculo, ¿cierto? ¿Sí? Eso es un informe bajo economía positiva. Vimos el informe de Alexandra que habla del FMI. El FMI hace un análisis, trae economía positiva y dice, perfecto, tenemos datos que el PIB creció se esperaba crecer el 3,9, creció el 1,9, ¿cierto? Da economía positiva, pero también habla en economía normativa. Vimos el cierre del Banco Mundial donde decía, ¿sí? El Ecuador debería tomar esta decisión en materia de seguridad, en materia tributaria, en materia para que mejore sus acciones, ¿sí? Está hablando, es un informe bajo dos contextos, bajo economía positiva porque trae cifras y bajo economía normativa porque sugiere. El de Christian también tenía esa connotación. ¿Por qué? Porque el analista traía cifras del Banco Central, del FMI, ¿sí? Y cerraba con el Ecuador, después de que está ingresando a este proceso de crisis con el tema del paro indígena y por lo tanto va a tener esta repercusión, ¿cierto? Entonces habla bajo dos criterios. Pero netamente el que presentó Johnny y el presentó Claudia es un informe del Banco Central. Ellos únicamente van a entregar su informe bajo economía positiva. Su responsabilidad es esa, entregar lo que es, ¿sí? Dar a conocer lo que es. Aplicaron fórmulas, aplicaron metodología y ellos dicen los resultados son estos. El PIB está en esto, la inflación está en esto, el desempleo es esto, el último trimestre se ha dado estos resultados. Eso es hablar en economía positiva, ¿cierto? Y los autores o actores de la economía y sobre todo los analistas económicos que no tienen una representación hacia el Estado, ¿sí? Son los que desarrollan un enfoque ya sea netamente en economía normativa o combinar economía positiva con economía normativa. Entonces, hablan desde una base de economía positiva, ¿sí? La economía del Ecuador el año 2024 cerró con tales cifras. Habló en economía positiva, ¿sí? Y da su punto de vista y dice, el Ecuador debería trabajar en el mejoramiento de la producción para llevar a un incremento del PIB no solo del 1,9, sino que podamos llegar al 3, al 5, N cantidad de porcentajes, ¿no es cierto? Entonces, da sugerencias y dice lo que debería ser. Eso es la regla número 9, cuando enfocamos nuestros análisis y nuestro conocimiento para mejorar la economía o sugerir para mejorar una economía. Normalmente, el gobierno, por ejemplo, es un actor principal de la economía, ¿cierto? Ellos trabajan con cifras y datos de economía positiva, ¿cierto? Por eso tienen al Banco Central desarrollando, ¿sí? Sus informes de economía positiva. ¿Por qué? Porque ellos van a ser generadores de economía normativa con acciones y decisiones que permiten cambiar, ¿sí? O que permiten mejorar o generar un cambio dentro de la economía. Y asimismo existen actores y analistas económicos que dan su punto de vista de la gestión del gobierno, de la gestión del Estado en todas sus instancias, de las diferentes instituciones del Estado, y sugieren o mejorar, o sugieren mantener, o sugieren no desarrollar acciones, ¿cierto? Por lo tanto, hablan bajo estos criterios de hablar en economía positiva y en economía normativa, que son enfoques, ¿sí? Que son enfoques que dentro de economía se manejan para generar información. Es por eso que nosotros como administradores debemos conocer y debemos ser personas capaces o profesionales capaces de discernir la información que existe en el ámbito de los análisis, ¿cierto? Porque si yo voy a un informe que
tiene connotación de economía normativa, ¿sí? Y encuentro dentro de sus sugerencias como realidad, estoy dando un mal enfoque económico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy dando por hecho una sugerencia de él es válida y es la realidad o estoy enfocándome que es de economía positiva. Y eso sucede muchísimo cuando no entendemos por qué dicen o por qué desarrollan estos dos enfoques, ¿cierto? Sí, cuando nosotros hacemos, vemos una noticia dentro de un espacio de noticias, ¿no? Vemos un informe y pues básicamente ellos hablan mucho en economía normativa. ¿Por qué? Porque entregan datos, pero también sugieren datos, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que aprender a discernir lo que estamos hablando. Pero si vamos a fuentes específicas de informes que se presentan bajo economía positiva, pues conoceremos la realidad del país, ¿cierto? Y eso es lo que nos va a ayudar a hacer a nosotros análisis, ¿cierto? Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros como administradores a tomar decisiones sobre las cifras, ¿sí? Principalmente en la de economía positiva. Y también nos podemos apoyar con la de economía normativa, ¿cierto? Porque yo también tengo expectativas de estar en una diferente posición como organización, ¿sí? Y quiero saber qué es lo que pasaría si el gobierno toma cierta acción, cuál sería su resultado. Y analizo, pues, economía normativa. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces tenemos estos dos enfoques de la información económica, tanto en economía positiva como en economía normativa. ¿Estamos claros? ¿Sí? Lo positivo es lo que es y lo normativo es lo que debería ser. Básicamente son conceptos económicos. ¿Sí? Otros conceptos fundamentales, pues tenemos los diferentes agentes económicos, ya aquí vemos los oferentes y los demandantes, ¿sí? Que pueden ser de carácter público o de carácter privado. Los privados, pues las familias y las empresas, el público directamente el Estado, ¿sí? Concepto, ¿qué es la demanda? Pues es la cantidad de un bien o servicio demandado por los consumidores o a un determinado precio, ¿no es cierto? Y la oferta, pues, es la cantidad de un bien o servicio ofrecido a la venta, ¿sí? Con diferentes precios. Oferta y demanda, ¿sí? Otros conceptos que vamos a ver, hemos escuchado mucho dentro del análisis y los fundamentos de la economía, hemos escuchado mucho del mercado, ¿sí? El mercado es una organización donde se ponen en contacto los oferentes y los demandantes, ¿sí? Es una organización donde se realizan compras y ventas de bienes y servicios. Existe un mercado de compradores y un mercado de vendedores. Existe pues el intercambio que ocurre, bueno, en este caso es el intercambio en el intercambio ocurre a un determinado precio, el cual es su relación pues de intercambio generalmente es del dinero, digo generalmente porque no es el único medio de pago. Hay varios tipos de mercados, ¿sí? Donde existen competencias perfectas y donde existen competencias imperfectas. Normalmente para manejarnos dentro de un mercado de competencia perfecta es donde hay libre tránsito de la oferta y de la demanda. Se aplican las leyes de oferta y de demanda, ¿sí? ¿Sí? Los oferentes acuden a los mercados, los demandantes acuden a los mercados. Y la ley de oferta y demanda pues está en su ámbito perfecto. Y competencia imperfecta, como habíamos visto, con una falla del mercado podemos distorsionar la ley de oferta y de demanda, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo una competencia imperfecta, tengo la capacidad de ser un monopolio, ¿sí? Puedo controlar el mercado. Entonces, puedo limitar el acceso a los bienes, puedo subir y bajar los precios de forma deliberada. A eso se conoce como una competencia imperfecta. ¿Estamos? Con eso, pues tenemos los primeros fundamentos de la economía. Les pido, por favor, sus artículos, cárguenlo al foro que está en la unidad número 1, ¿sí? Porque el día de mañana vamos a hacer un poco de análisis de estos informes a través de identificar si es economía positiva o economía normativa, ¿sí? Y vamos a ver otro tipo de análisis que nos va a permitir reconocer. ¿Por qué? Porque tenemos que irnos perfeccionando, ¿sí? Para poder discernir la información que existe en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque de eso depende nuestro trabajo para la toma de decisiones como administradores de las organizaciones. ¿Estamos? Entonces, vamos a tomar esta información y pues obviamente nosotros vamos a hacer nuestro propio análisis macroeconómico y vamos a sacar cifras porque esas cifras pues las vamos a tener que visualizar y entender cómo está la economía
a nivel actual. ¿Estamos? Sí, de eso nos estaremos encargando los siguientes días y formará parte de la parte práctica de la macroeconomía. ¿Estamos? Perfecto, ¿sí? Severísimo. Entonces, muchachos, nos estaríamos viendo el día de mañana, por favor. No se olviden, en la plataforma hay unos videos, ¿sí? Que les puse justamente de análisis de perspectivas para que ustedes vayan empapándose y que sea complemento de lo que vimos el día de hoy. Hay un informe también de perspectivas que me gustaría que lo revisen, es del Banco Central igual, pues para que puedan ir desarrollando pues estos conceptos que son fundamentales, ir identificando economías positivas, de economías normativas, ¿ok? Claudia, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Inge, ¿me puedes ir viendo, por favor, ya cuando termine la clase, si es que se subió mi archivo? Porque como estaba Dale, medio pesado, estaba pesado. Me pero imagino que, no le puedo revisar. dale, no te preocupes. En todo caso, chequémosle, si no mañana lo revisamos para que lo puedan cargar otra vez o un resumen de esto, ¿ok? Sí, para dar un cumplimiento a esta parte. Ya lo reviso, ¿ok? Listo, Pero, muchachos. ¿me Entonces, avisa? Ok. no, déjame revisarle, dame 5 segundos nada más. Déjame ver si está abierto. Eh, Ay, me salió que es algo, pero no sé. déjame ver. Espera. Análisis se subió. De Alexandra se subió. No creo que se subió el tuyo. Tratemos de sacarle, porque como son muy pesados esos PDFs, tratemos de sacarle a un Word un poquito más pequeño, ¿sí? Una parte de lo que más te impacte y pongámoslo ahí y lo subimos otra vez, ¿ok? Por, ya, Por favor. Sí, sí, porque es muy pesado y me imagino que por eso no se sube. Sí, traten ya, de ser Inge. los que tienen así, que esté muy pesado su archivo, pues traten de sacarlo al Word, hacer un pequeño resumen con lo más impactante y lo cargamos como evidencia, ¿ok? Porque vamos a trabajar con eso el día de mañana. Listo, muchachos, entonces nos estaríamos viendo el día de mañana, por favor, para continuar con la materia de macroeconomía. Gracias, profe. Listo, muchas gracias, una Gracias, buena Inge. noche, Una muchas buena noche, gracias. Mañana. ingeniero. Hasta Que mañana. descansen, buenas noches. Gracias, buenas noches. Mañana. Hasta mañana.